Pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por vuestro interés en este programa para formación artística en Estados Unidos, patrocinado por la Xunta de Galicia y gestionado por Fulbright España. Estamos aquí Marta y yo misma, las dos nos ocupamos de este programa en la Comisión Fulbright, con lo cual, bueno, pues estaremos en contacto con vosotros si decidís solicitar la beca y sobre todo si la obtenéis a lo largo de todo el proceso. Lo primero quería comentaros que esta sesión está en formato webinar, con lo cual a nosotras nos veis y nos oís, pero vosotros no podéis participar de viva voz, tenéis que poner vuestras dudas o en el chat o en el cafetín de preguntas y respuestas, ¿vale? Podéis hacerlo durante la presentación, pero iremos contestando todas las preguntas al final para que no vayamos interrumpiéndonos. También comentaros que estamos grabando esta sesión y la colgaremos mañana o pasado, una vez editada, la colgaremos en la página web de fulbright.es, en la pantalla resumen de esta convocatoria, con lo cual si queréis revisar algo o tenéis que iros un poco antes, lo que sea, podéis revisarla a través de fulbright.es. Bueno, pues vamos allá. Si me deja pasar la diapositiva. Ahí. Bueno, una pequeña introducción al programa Fulbright en el mundo, que se creó en el año 1946, estamos a punto de cumplir 75 años, por el senador J. William Fulbright, era su apellido, por eso se escribe con una sola L, no solo con no con dos Ls, ¿vale? Que decidió, nos convenció al gobierno de Estados Unidos que aprobara una ley por la cual perdonaba a los países que habían participado en la Segunda Guerra Mundial y habían resultado vencedores gracias al apoyo de Estados Unidos, les permitía no pagar las deudas de guerra y a cambio utilizar esos fondos en intercambios culturales, educativos y científicos. Ese fue el principio de Fulbright, que ha ido creciendo a lo largo de los años y en este momento está presente en más de 160 países de todo el mundo. En aquellos países en los que el otro país, en nuestro caso España, colabora muy activamente en el programa, se crean comisiones binacionales como las que trabajamos Marta y yo. A lo largo de todos estos años, veis que hemos conseguido un número importantísimo de becarios, que además han tenido muchos unas trayectorias muy importantes, como se puede ver los premios Nobel, Pulitzer, Jefes de Estado del Gobierno, en España muchos premios nacionales también, pero bueno, siempre decimos que toda esta gente es verdad que nos da mucho prestigio al programa, que le hace afortunadamente mantenerse en el tiempo con con muy buenas referencias, pero que toda esta gente cuando consiguió la beca no eran ni Nobel, ni Pulitzer, ni nada por el estilo. Eran solo personas como vosotros, gente joven, con ganas de llegar muy lejos en su profesión, de seguir formándose, de seguir aprendiendo y de colaborar también al bien común, porque Fulbright es dinero público y quieras que no, tenemos siempre esta idea de give back, devolver a la sociedad lo que la sociedad está invirtiendo en Fulbright, ¿no? Entonces, simplemente comentaros que es muy importante que tengáis en cuenta que aunque todo el mundo considera que Fulbright es muy competitivo, lo cierto es que no lo es tanto, sobre todo en determinados programas. Por ejemplo, concretamente en este, gracias al patrocinio de la Xunta de Galicia, está abierto solo a artistas gallegos, lo cual supone que el número de candidatos es muchísimo más reducido que en otros programas que se ofrecen a nivel. Y todos los años tenemos muchos becarios que nos dicen que a punto estuvieron de no pedir la beca porque pensaban que era demasiado difícil para ellos y se la llevaron. Con lo cual, yo siempre empiezo con lo mismo, pero es que me parece fundamental. El no ya lo tenéis. Si no pedís la beca, desde luego no os la vamos a dar, no la vais a conseguir. Entonces, no os cortéis las alas vosotros mismos antes de tiempo e intentarlo. Porque además, muchas veces la gente, incluso gente que no lo consigue, candidatos que se quedan por el camino, luego nos dicen que les ha servido muchísimo para centrar sus intereses, sus objetivos, ver qué quieren hacer con su carrera, ¿vale? Porque la solicitud es verdad que te obliga a centrar lo que quieres hacer, un proyecto concreto, entonces esto ayuda mucho a centrar tus intereses. Bueno, en concreto en España, nosotros dependemos el 50% del gobierno de Estados Unidos, representado por la Embajada de Estados Unidos en España, 50% del gobierno de España, representado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Esto quiere decir que somos el único programa que cuenta con el apoyo de los dos gobiernos
y de cada Estados Unidos, que por supuesto facilita mucho el tema de conseguir el visado, por ejemplo, y una vez en Estados Unidos sois de alguna manera representantes de España, no del gobierno de España, no, de España en Estados Unidos, sois embajadores culturales de alguna manera, ¿vale? Y tenéis también el apoyo del Departamento de Estado, lo cual facilita muchísimo las cosas. Veréis que tenemos más de 10.000 becarios, entre 6.000 españoles que han ido a Estados Unidos y 4.000 estadounidenses que han venido a España, porque así un programa binacional funciona en los dos sentidos, y todos los años convocamos unos 16 programas diferentes de becas para españoles con distintos objetivos y unas 130 becas para que cada cual pueda llegar a Estados Unidos a hacer lo que realmente le interesa, que cada cual tiene unos objetivos diferentes, como podemos ver en esta diapositiva. Nosotros ofrecemos todo el abanico una vez que se ha conseguido el grado universitario o se tiene experiencia profesional cualificada en el campo al que se quiere uno de beca. También tenemos programas para hacer máster y doctorado, investigación predoctoral, postdoctoral, doctorado de español, pero esta vez nos vamos a centrar en la formación artística y muy en concreto en el programa patrocinado por la Xunta de Galicia. Es una cosa que queremos recalcar muchísimo. Tenemos apoyos de varias comunidades autónomas para distintos programas, también de ministerios, de universidades, de fundaciones, de empresas, ¿sí? Pero la Xunta lleva mucho tiempo apoyando a Fulbright. No sé si sabéis que reciben English Teaching Assistants estadounidenses Fulbright para mejorar el nivel de inglés en los colegios e institutos públicos de Galicia. También tienen un programa para doctores, para estudiar, para hacer una estancia postdoctoral en Estados Unidos. Y desde hace ya 6 años, este programa centrado en los artistas gallegos que quieren pues, pasar también a hacer una estancia entre 6 y 10 meses en Estados Unidos para profundizar en su disciplina artística. Antes de meternos en harina del todo, ¿por qué decimos que Fulbright es más que una beca? Bueno, por una parte es el prestigio. En España Fulbright es conocido, pero en Estados Unidos es el buque insignia de programas de tal. Tú vas a Estados Unidos y dices que eres fulanito de tal y te dicen muy bien, encantado, fantástico. Dices que eres becario Fulbright y ahí se te abren muchísimas puertas, se te abren muchas más posibilidades de colaboraciones, de exposiciones, exhibiciones, ¿vale? Con lo cual es un tema muy a tener en cuenta. Luego, nosotros no nos limitamos a daros el dinero y olvidarnos de vosotros, sino que hacemos un acompañamiento en todo el proceso. Desde ya mismo podéis poneros en contacto con nuestra asesoría académica, después Marta os va a decir cómo, por si queréis centrar un poco la búsqueda de instituciones que os pueden interesar, o por zonas geográficas, o ver cómo se puede escribir una buena carta de presentación para conseguir una carta de invitación. Todo este tipo de recursos os lo puede proporcionar la asesoría académica, que es una organización que depende del Departamento de Estado de Estados Unidos, está dedicada a dar información absolutamente gratuita, imparcial y objetiva sobre estudios de posgrado en Estados Unidos, ¿vale? Y están también localizados en nuestra sede. Luego, una vez que conseguís la beca, se os va a poner una persona de contacto, que sea Marta, también yo estaré ahí, por supuesto, para ir acompañándonos en todo el proceso hasta llegar a Estados Unidos, que no quiere decir que no vais a tener que trabajar, vais a tener que hacerlo, porque hay mucho papeleo que tenéis que hacer vosotros, ¿vale? Pero nosotros vamos a ir diciendo lo que tenéis que hacer, cómo tenéis que hacerlo, cuándo tenéis que hacerlo. Esto quita un montón de ansiedad en el proceso, porque sabéis que no se os va a quedar nada en el tintero, que no se os va a pasar ningún plazo. Justo antes de partir hacia Estados Unidos, si os vais en agosto, septiembre, octubre, que son las fechas en las que se va la mayoría de la gente, o sea, justo antes del verano organizamos en Madrid unas jornadas de orientación presalida en las que reunimos a todos los becarios Fulbright que se van a ir ese año a Estados Unidos. De manera que es una primera oportunidad fantástica de conocer a vuestros compañeros, no solo de este programa de la Xunta, sino de todo el resto de programas que tenemos, encontrar a gente que puede ser vuestra misma disciplina, intereses comunes, que están en vuestra misma zona de Estados Unidos o en la otra punta de Estados Unidos para ir a visitarles. Y por supuesto os damos un montón de información sobre temas académicos, culturales, administrativos, de visado y seguro médico para que vayáis lo más preparados posible.
Por eso mismo, en estas mismas jornadas también organizamos una cita de grupo en el Consulado de Estados Unidos para pedir el visado. Lo mismo, también tienes que hacer toda la gestión de visados, pero al hacerlo directamente, digamos, de la mano de Fulbright, se le quita mucho nervio al asunto. También durante el verano, nuestra agencia colaboradora en Estados Unidos, el Institute of International Education o IIE, organizan unas orientaciones virtuales en colaboración con una organización de una universidad de Estados Unidos que complementa muy bien a la nuestra presencial en Madrid y que os ayuda a conocer mucho más a fondo otros aspectos de la cultura estadounidense. Desde una vez que estéis en Estados Unidos, nosotras vamos a seguir en contacto con vosotros durante todo el tiempo, ¿vale? Pero hay una diferencia horaria, sobre todo si vais a California, hay una serie de trámites que se llevan desde Estados Unidos, que lo conocen mejor en Estados Unidos, entonces el IAI os va a poner también una persona de contacto para ayudaros con todo lo que tenéis que hacer en Estados Unidos. Y aparte de este apoyo institucional, también existen lo que se llaman los Fulbright Chapters, que son organizaciones de antiguos becarios estadounidenses que han estado en cualquier lugar del mundo, que al volver a Estados Unidos se organizan en estos grupos geográficamente, y una de las cosas que hacen es dar apoyo a los becarios Fulbright que están en su zona, desde asesorarles sobre qué zona es mejor para vivir, sobre medios de transporte, sobre actividades culturales o relacionadas con actividades de Estados Unidos, que pueden ser deportivas, pueden ser artísticas, pueden ser de las tradiciones como Halloween, que vamos a pasar, o Thanksgiving, que está a la vuelta de la esquina, ¿vale? Sirve muy bien también para conseguir contacto con personas estadounidenses. Y después de la beca, por supuesto, hay una serie de organizaciones de antiguos alumnos, tantas online como presenciales, que os van a permitir manteneros en contacto con el mundo Fulbright, siempre y cuando queráis y hasta donde queráis. En cuanto a esta beca concreta de ampliación de estudios artísticos de la SHUM, está abierto para artistas de cualquier especialidad. No hay ningún tipo de limitación. De hecho, luego veremos las disciplinas que hemos tenido en años anteriores y veréis que hay bastante flexibilidad. Está pensada para hacer formación sin objetivo de titulación, es decir, formación no reglada o investigación. ¿Esto por qué es? O sea, no está pensada en principio para hacer estudios de máster o de doctorado, PhD, porque ya veremos en la dotación que no contempla una dotación específica para matrícula y tasas. Entonces, por eso, lo más lógico, a no ser que contéis con muchos fondos personales, es hacer investigación o estudios sin objetivo de titulación, que son lo que en Estados Unidos llaman certificate o diploma o conservatory, que tienen un coste muy inferior al de un máster o el de un doctorado. La duración de las estancias puede ser entre 6 y 10 meses, tienen que ser continuadas por tema del visado. A ver, no quiere decir que no podáis venir a España 15, 20 días, que tengáis un congreso, una boda, una actividad familiar, ¿vale? Eso por supuesto se puede hacer. Lo que no se puede hacer es plantear la estancia de manera que estéis 4 meses allí, os volváis a España 2 meses y volváis 5 meses, porque el visado no lo permite, ¿vale? Entonces tienen que ser estancias continuadas. Son para el curso 26-27, es decir, se puede empezar a disfrutarlas a partir de agosto, mejor septiembre de 2026 y hasta finales de 2027. Es imprescindible que presentéis una carta de invitación o de admisión en Estados Unidos. Luego vamos a ver las diferencias entre una y la otra. Esto quiere decir que vosotros tenéis que poneros ya en marcha para poneros en contacto con la institución que os interesa en Estados Unidos y conseguir la carta normalmente de invitación. No tenemos nota de corto en este programa. Lo que se valora realmente es la formación artística, la experiencia en el mundo artístico, con lo cual, si tenéis un grado, por supuesto, debéis incluirlo en la solicitud, pero la nota media no se considera en este programa. Y luego, el nivel de inglés es opcional. Si tenéis cualquier tipo de prueba de inglés, presentarla, por favor, pero consideramos que como vais a conseguir vosotros la carta de invitación o de admisión, es la institución de destino la que ya comprueba que tenéis un nivel adecuado para sacar adelante el proyecto que les estáis presentando.
¿vale? Con lo cual no es necesario pedir la carta. No es necesario hacer examen en inglés, presentar examen en inglés. Bien, entrando ya en concreto en la información sobre las anteriores promociones. Como veréis, las disciplinas son muy amplias. Hemos tenido prácticamente de todo, incluido proyectos en lingüística y literatura que se pueden considerar poco artísticos, pero todo depende del enfoque que se les dé, ¿vale? De hecho, tenemos en este momento una becaria que es de lingüística y tuvimos hace unos años un becario de literatura. Ambos supieron explicar en sus proyectos por qué debían considerarse un proyecto artístico, ¿vale? Esto se aplica a todo lo que queráis hacer vosotros. Si queréis hacer una cosa que no se considera tradicionalmente del mundo artístico, pero vosotros le queréis dar un enfoque de formación artística, lo que tenéis que hacer es justificarlo y defenderlo correctamente en el proyecto, ¿vale? Y nosotros estamos abiertos a, bueno, los comités de evaluación, que no somos nosotras, son gente externa, antiguos becarios Fulbright y miembros de la Junta, ¿vale? Para estudiar y de verdad lo que estáis preparando. En estos años, desde que se empezó el programa, hemos tenido ya 26 becarios, como veréis, en este momento completamente equilibrado. Los que han ido a hacer proyectos de estudios no reglados, o sea, a tomar clases, a hacer cursos dentro de un certificate, un conservatory. Y hemos tenido incluso una persona que, que está haciendo el PhD, el doctorado en Estados Unidos, ¿vale? Esto es muy excepcional, pero esta persona tenía ya la admisión en Estados Unidos y la beca le sirvió para financiar el primer año del doctorado. Pero bueno, lo más normal es eso, hacer cursos tipo certificado, conservatorio, un diploma o directamente hacer investigación en los campos que os interesen. Por daros una idea de las universidades, instituciones en las que hemos tenido becarios. Veréis que pone ahí destinos accredited. Esto es muy importante, porque por motivos del visado, si queréis ir a tomar clases, tenéis que ir a una universidad o a una institución que esté acreditada. Esto, como veréis, hay muchas universidades, pero también hay otras instituciones como el Manhattan School of Music, Musicians Institute, la New York Film Academy, ¿vale? El Pratt Institute. Hay muchas organizaciones que están acreditadas. La acreditación puede ser nacional, regional o incluso para las artes, que es un tema concreto que aquí que nos interesa. Entonces, ahora lo vamos a ver, pero es importante que si queréis ir a tomar clases, busquéis un sitio que esté acreditado. Si no está acreditado, el visado no permite tomar clases. Vamos a ver, permite tomar alguna clase suelta como oyente, ¿vale? Pero no matricularse para sacar clases. Entonces, aquí tenemos una serie de destinos también en los que han estado antiguos becarios que han estado realmente haciendo investigación. Esto puede ser, pues por ejemplo, José Limón Dance Foundation. La persona que estuvo allí estuvo haciendo un estudio sobre la técnica de José Limón. O sea, ella ahí estudió los archivos, estuvo en contacto con profesores, hola Manuel, hizo contacto con antiguos alumnos, etcétera, ¿vale? O sea, todo esto se puede hacer. Tenéis que tener claro qué es lo que de verdad os interesa a vosotros. Siguiendo con el tema de las instituciones de destino, como os decía antes, el visado solo permite tomar clases cuando se está en una accredited institution. Entonces, aquí es muy importante, tenéis dos vías para descubrir, para averiguar si son accredited o not accredited. La primera es el DAPIC, que es esta base de datos de instituciones de posgrado acreditadas. Ahora vamos a ver cómo es una búsqueda muy sencillita.
y ahí podéis buscar si la institución que os interesa está acreditada o no. También las instituciones suelen mencionarlo en sus webs. O sea, si, por ejemplo, José Limón, ¿vale? Tenéis interés en ir a José Limón, podéis entrar en la web de José Limón y ahí buscar si están accredited o no accredited, porque lo suelen decir. Y si no, siempre tienen un correo electrónico, que además las instituciones estadounidenses contestan, ¿vale? En la que podéis escribirles y preguntarles si están acreditadas o no, si son una acreditación regional, nacional, para artes, lo que sea, que os lo aclaren, ¿vale? Pero insisto, si se quiere ir a una non-accredited institution, es imprescindible por temas de visado ir con un proyecto de investigación. Esta es los pantallazos que hemos hecho. Si entráis en DAPIP, en el enlace que os hemos puesto antes, veréis que podéis poner directamente el nombre de la institución que os interesa o ir, si no os aparece, podéis ir a Advanced Search, ¿vale? Que ponéis ahí ya más datos en concreto, porque hay veces que a lo mejor se ha podido mal el nombre, no es exactamente el mismo nombre con el que está reconocido, ¿vale? Entonces es importante que hagáis un poquito más de búsqueda para aseguraros de si está acreditada o no está acreditada. En cuanto a las fechas, la convocatoria está abierta desde el día 20 de octubre y estará abierta hasta el 24 de noviembre de 2025. Esto quiere decir que el día 24 de noviembre a las 23:59 de la noche, hora peninsular de España, se cierra la convocatoria. Si no habéis mandado la solicitud electrónica, quedáis fuera del proceso de selección. Si sí que habéis enviado la solicitud electrónica, tenéis unos días extras hasta el 14 de diciembre para presentar documentación de apoyo, como pueden ser las cartas de referencia, algún examen inglés que estabais esperando el resultado y que no lo hayáis puesto, algún certificado o vamos, algún título, una titulación que estabais esperando para subirla, ¿vale? Ahí tenéis hasta el 4 de diciembre. Y luego tenéis hasta el 12 de enero para presentar la carta de invitación o de admisión. A ver, intentad cumplir con esta fecha. Pero si hay alguna razón de peso por la que no podáis presentar la fecha el 12 de enero, por ejemplo, hoy nos ha llegado una consulta de una persona que quiere hacer un proyecto de música. Para dar la carta de invitación le exigen hacer una audición y las audiciones se hacen todas la segunda quincena de enero. Entonces, bueno, en estos casos, iniciad el proceso de solicitud o si es un proceso de invitación, explicadle el tema a la institución que os interesa y que os haga simplemente una carta diciendo que habéis empezado el proceso de solicitud con ellos, pero que no podrán expediros la carta de invitación hasta que hayáis cumplido, pues eso, con la audición o con el tema de que se trata, ¿sí? Y ahí intentaremos ser lo más flexibles posible hasta el día de las entrevistas personales, que os puede dar a lo mejor un mes más de tiempo. Pero tiene que ser una razón justificada. Luego, en febrero, más o menos sí, a lo largo de febrero, esperamos hacer la preselección, las entrevistas personales, que muy probablemente sean en Santiago de Compostela, presenciales, siempre presenciales, y ya nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros tanto si habéis conseguido la beca como si no, y seguir adelante con el proceso de los que ya hayáis conseguido. Entonces, ya desde marzo a junio, trabajamos con vosotros en todo el proceso de documentación de beca, se actualiza alguna carta de invitación, bueno, una serie de procesos que hay que hacer, organizamos las sesiones de invitación, la documentación de visado, para que ya a partir de agosto de 2026 os incorporéis a vuestros destinos en Estados Unidos. Y si no me equivoco, aquí me callo yo y le paso la... Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Victoria, por tu aportación. Ahora voy a explicaros yo un poco más en detalle sobre los aspectos específicos de la beca, ¿vale? En primer lugar, vamos a hablar sobre los requisitos, que como veis aquí son poquitos. Tenemos en primer lugar la nacionalidad española. Es muy importante que sepáis que no podéis tener doble nacionalidad, es decir, española y estadounidense.
Por otro lado, debéis de estar vinculados a Galicia por nacimiento, residencia, estudio o profesión. También tenéis que tener la titulación o experiencia profesional necesaria para obtener la admisión en las universidades de Estados Unidos, ¿vale? O en las instituciones de Estados Unidos. Y algo muy importante es no podéis haber terminado el doctorado, ¿vale? Y luego, por último, tenéis que contar con una carta de admisión o con una carta de invitación, que a continuación, en la siguiente diapositiva, os voy a explicar en detalle cuál es la diferencia entre una y otra, que siempre hay un poco de duda. Victoria, podemos pasar a la siguiente, por fin. Vale, entonces, a ver, para este programa, como ha comentado Victoria, sois vosotros mismos los que tenéis que gestionar vuestra admisión o invitación al programa o al departamento de Estados Unidos que os interese, ¿vale? Entonces, la diferencia entre una cosa y otra depende del tipo de proyecto que vayáis a desarrollar allí. Entonces, en la mayoría de los casos, tal y como dijo Victoria, lo habitual es que necesitéis una carta de invitación. En este caso, es lo que se os pide para todos los proyectos que sean de investigación o para estudios no reglados. Por ejemplo, certificados, diplomas, conservatorios, ¿vale? En este caso, debéis solicitarla directamente al departamento correspondiente. Normalmente se hace por correo electrónico, ¿vale? Y en esta carta, las cosas que tienen que aparecer sí o sí, es muy importante, debe aparecer el objetivo de vuestra estancia, las fechas aproximadas de inicio, o sea, la duración, digamos, de vuestra estancia en Estados Unidos, los recursos disponibles que vais a tener y una breve descripción que vais a realizar allí, ¿vale? Algo que debe quedar muy claro es que todas vuestras actividades van a ser presenciales, ¿vale? Eso es muy importante. Sin embargo, si se trata de una carta de admisión, esto sería para un programa con titulación, como por ejemplo un máster o un doctorado. Entonces ahí sí que tenéis que realizar el proceso formal de admisión, es decir, tenéis que entrar en la web de la universidad, del máster que os interese, del doctorado que queráis hacer y a la sección de admissions y seguir los pasos que allí os indique, ¿vale? Entonces aquí sí que quiero insistir en algo muy importante que aunque Victoria ya lo haya dicho, por las características de la financiación de esta beca, lo más normal, o sea, realmente no está pensada para hacer estudios de máster o doctorado, ¿no? En práctica, la mayoría de los becarios han ido a hacer investigaciones o estudios no reglados. Em, Además, algo que también quiero insistir en esta parte es que no os dé reparo en hablar directamente a los departamentos, ¿vale? Porque en Estados Unidos están muy acostumbrados a recibir mensajes a puerta fría. Es un procedimiento completamente normal y seguramente al 99% vaya a recibir respuestas de todo, ¿vale? En la siguiente diapositiva, Victoria, si puedes pasar por fin. Vale, muchas gracias. Vamos a hablar de la adaptación de la beca, ¿vale? Algo muy importante es que la financiación de esta beca es directa, o sea, proviene directa de la Xunta, ¿vale? Fulbright, por nuestra parte, lo que aportamos son la experiencia, servicios adicionales y costes, ¿vale? Entonces, en primer lugar, en cuanto a la asignación mensual, esta asignación se calcula según el coste de vida de la ciudad de destino y está pensada para cubrir completamente los gastos de alojamiento, los gastos diarios, ¿vale? Y demás. Como veis aquí, la asignación mensual de este año es de 2.000, perdón que no lo veo bien, de 2.831 a 4.300, ¿vale? En el curso anterior la dotación fue de 1.400. Para este nuevo curso, la cantidad ha aumentado a $900, lo cual permitirá vivir con bastante tranquilidad. Y además, parte de este dinero sí que se puede dedicar a las casas o a parte de vuestro proyecto, ¿vale? Porque, por ejemplo, en ciudades donde el coste de vida, como por ejemplo
Nueva York o California el coste de vida es mucho más alto, la asignación mensual alcanza los 4.300, como he mencionado anteriormente. Entonces, precisamente para compensar ese nivel de vida, em, se ha aumentado para compensar ese nivel de vida y daros un margen mayor para vuestros gastos académicos o personales, ¿vale? Pero de nuevo insistir que la asignación mensual también depende del estado donde vayáis a vivir. En cuanto a la bolsa de viaje, vais a recibir una bolsa de ayuda, una ayuda de $1.600 para cubrir vuestro desplazamiento. Em, no tenéis que justificar su uso, es decir, no es necesario que presentéis facturas ni documentos ni nada. Si os sobra algo, pues podéis destinarlo a, a otros gastos personales que os hagan falta. Otra cosa importante que también incluye la beca es el seguro médico, ¿vale? Contáis con un seguro médico y de accidentes llamado ASFE que cumple con todos los requisitos del visado J1, que es el que en teoría vais a llevar todos, ¿no? Entonces, gracias a este seguro estaréis cubiertos durante toda vuestra estancia en Estados Unidos, tanto en lo referente a la atención médica como a posibles imprevistos o emergencias, ¿no?, que tengáis. También tenemos los seguros añadidos de Fulbright, que es lo que también comentó Victoria al principio de la presentación. Además de la dotación, vais a tener un apoyo completo por nuestra parte y una extensa red de contactos y servicios que Fulbright os ofrece, ¿no? Lo cual es una gran ventaja para todos los becarios. Por último, tenemos, bueno, perdón, penúltimo, tenemos aquí fondos personales, ¿no? Esto es muy importante porque tenéis que comprobar muy bien los costes de los programas que queréis realizar. Em, Porque para el visado, de cara a vuestro visado, tenéis que demostrar que disponéis de esos fondos para cubrir esos gastos. Esto no quiere decir que vayáis a gastar todo el dinero, pero sí es necesario demostrar de cara al visado que tenéis esos fondos, ¿vale? Y ahora sí, por último, en cuanto a las retenciones, es obligatorio aplicarlas, ¿vale? Y el porcentaje varía entre un 2 y un 20%. Esto depende de la situación personal de cada uno, por eso tampoco entramos en mucho detalle aquí, porque ya os digo, es algo que, que depende mucho de la situación personal de cada uno. Vale. A continuación, en la siguiente diapositiva, os vamos a enseñar. Ay, Victoria. Ay, perfecto. Vale, en esta diapositiva lo que veis aquí es la página web, ¿no? En nuestra página web, que seguramente ya conocéis y si no, os animo a que la visitéis, ¿vale? Ya que toda la información que aparece es muy útil. Es www.fulbright.es con una L. Y bueno, en primer lugar, en el menú superior a la derecha encontráis una sección de Contacta con nosotros, donde tenéis a disposición un formulario para enviar cualquier consulta relacionada con programas de estudio y universidad en Estados Unidos, eh, cualquier duda que tengáis, ¿vale? Ahí nuestro equipo de asesoría académica estará encantado de ayudaros y resolver cualquier duda. En segundo lugar, en la parte central que veis aquí en la diapositiva, tenemos específicamente el apartado de programas y convocatoria de becas, ¿vale? Aquí es donde publicamos todos los programas que tenemos, tanto para estadounidenses como para españoles, como también para instituciones. Pinchando sobre cada una de las convocatorias, accederéis a toda la información sobre ellas y a la solicitud electrónica de la que hablaremos a continuación. ¿Vale? Asimismo, para finalizar, en la parte inferior de la izquierda tenéis a nuestra asesoría académica, que es Education USA, que son nuestras compañeras de asesoría académica y os recomendamos que también entréis en su página web porque sí que tienen muchísimos recursos muy útiles que os pueden servir y son de gran utilidad, ¿vale? También a la derecha del todo de la página web tenemos el calendario de sesiones informativas, el blog de los becarios, contando sus experiencias, que es muy útil porque podéis ver de primera mano experiencias de ex becarios, ¿no? Y luego también pues la entrega del premio del Príncipe de Asturias.
Y pasando a la siguiente diapositiva, nos vamos a meter como si hiciéramos clic en la convocatoria, que en este caso es ampliación de estudios de la Xunta de Galicia, ¿no? En esta página que veis aquí es simplemente un resumen de las ideas principales como objetivo, plazo, requisito, ¿vale? De la convocatoria. Entonces, en cuanto a los documentos obligatorios, que esto sí que es muy importante, pues necesitamos el DNI, una fotografía, vuestro expediente académico, la carta de invitación o de admisión de la que os he hablado anteriormente, vuestro currículum vitae en español, tres cartas de referencia, ¿vale? Vuestra obra artística y opcional, como mencionó Victoria, las pruebas de inglés, ¿vale? Que puede ser TOEFL, IELTS, Duolingo, Cambridge, cualquier examen aceptado por el marco común de la lengua, por el marco común de referencia europeo de la lengua. También escuela de idiomas, ¿vale? Pero este requisito, esta documentación es opcional. Vale. Pasando a la siguiente diapositiva, veremos lo que sigue en la página web, ¿vale? Como era muy grande, no cabía en una diapositiva, entonces lo hemos dividido en dos. Y entonces, en este apartado, lo que veis es em, un apartado muy interesante que es documentación, ¿no? A descargar. Esta documentación a descargar tenéis preguntas frecuentes que de verdad os recomendamos que le echéis un vistazo, un buen vistazo, ya que abarcan muchísimos temas, dudas sobre instituciones de destino, exámenes de inglés, presentación de la solicitud, sobre la beca, duración, dotaciones, el proceso de selección, el visado, muchísimas cuestiones que seguramente no os hayáis ni planteado. O sea que sí que os recomiendo, os recomendamos al 100% que le echéis un vistazo después de esta reunión o cuando tengáis un momento porque es muy, muy interesante ese documento. También tenéis acceso a la convocatoria, ¿vale? Como veis ahí, la cual también recomendamos que tengáis a mano mientras rellenéis vuestra solicitud, ya que se explica con detalle todos los requisitos y los documentos obligatorios, ¿vale? Es la convocatoria oficial. Y ya por último, al final lo que veis es un cuadrito azul que es en el que podéis acceder a la solicitud electrónica, que es de las que os voy a hablar a continuación. Vale. Entonces, una vez que hacéis clic en ese cuadro azul, lo que veis son estos seis apartados, ¿vale? Algo muy importante antes de meterme en detalle, que os quiero recordar que el plazo para completar vuestra solicitud electrónica finaliza el 24 de noviembre, ¿vale? 24 de noviembre a las 23:59. Ahí es cuando vuestra solicitud tiene que ser enviada para, para que sea aceptada, ¿vale? Y luego tenéis un plazo adicional de 10 días, es decir, hasta el 4 de diciembre, para ajustar la documentación de apoyo. Eso es muy importante, pero tened en cuenta esa fecha del 24 de noviembre, no esperéis hasta el último día porque un minuto más, un minuto menos, al final la solicitud pues queda sin ser aceptada y sería una pena. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, como he comentado anteriormente, la solicitud tiene 6 pestañas, ¿vale? Entonces podéis ir completándola poco a poco porque el sistema va guardándolo automáticamente a medida de que lo vayáis completando, ¿vale? Entonces la primera es de datos personales, simplemente identificaros nombre, apellidos, etcétera, ¿vale? En la segunda tenéis los datos académicos. Aquí debéis incluir toda la formación desde la escuela secundaria, ¿vale? Desde la educación secundaria, sin incluirla, tanto artística como, como general. Luego tenemos una tercera pestaña que es de datos profesionales. Esta tercera pestaña de datos profesionales no es obligatoria, pero si habéis trabajado, hecho prácticas, hecho algún voluntariado, participado en una actividad, trabajo con niños, lo que sea, podéis añadirlo ahí, ¿vale? Después llegamos al proyecto de la beca, ¿vale? Que sería el corazón, para mí sería el corazón de la solicitud, ¿vale? Este texto es lo que realmente os va a diferenciar del resto de los candidatos, porque es algo
vuestro, ¿no? Es vuestro proyecto. Entonces debe tener de entre 1000 a 1500 palabras y debe estar escrito en español. ¿Qué se busca en vuestro proyecto de la beca? En él debéis explicar qué queréis hacer en Estados Unidos, por qué ese tipo de formación es importante para vosotros. ¿Cómo encaja esa disciplina con vuestra trayectoria? ¿Qué impacto va a tener cuando volváis a España? ¿Qué impacto va a tener sobre vosotros cuando estéis en Estados Unidos, ¿no? Eh, También conviene que habléis sobre vuestra motivación personal. ¿Por qué Estados Unidos? Por qué ahora y por qué esa institución en concreto, ¿no? Yo sí que os recomiendo que seáis muy específicos y que no basta con decir que una universidad es muy buena, es simplemente decir el por qué, ¿no? Entonces, si estáis valorando tres universidades, dos o dos instituciones, tres instituciones, lo que sea, podéis mencionarlo, ¿vale? Y también recordad que nuestras compañeras de asesoría académica, Education USA, puede orientaros en la búsqueda de programas, por si estáis, si tenéis dudas o lo que sea, ¿vale? Entonces, quedároslo grabado, que es muy importante esta parte de la solicitud. Luego, la siguiente pestaña sería la documentación adjunta, ¿vale? Entonces, ahí debéis subir todos los documentos requeridos, así que revisad muy bien la convocatoria para no dejar nada fuera. Y os recuerdo de nuevo que la fecha límite es el 24 de noviembre, 23:59 hora de la península, ¿vale? Después, algo importante es que contáis con esos días adicionales, que es hasta el 4 de diciembre, y luego tenéis carta de invitación o de admisión, podéis adjuntarla hasta el 12 de enero, ¿vale? Eso os da un poco de margen ahora para poder hacer una búsqueda más tranquila y poder valorar bien dónde queréis ir y demás, ¿vale? Em, Luego, por último, algo muy importante es repasar y revisar, o sea, repasar, revisar y enviar la solicitud, ¿no? Em, Sé que me he repetido mucho con la fecha, pero de verdad, el cierre es el 24 de noviembre a las 11:59 y después contáis con esos 10 días adicionales hasta el 4 de diciembre para juntar la documentación que se indica, ¿vale? Y por último, 12 de enero, presentar carta de invitación o de admisión. Algo que se me ha pasado por alto es hablar también sobre las cartas de referencia, que no lo he mencionado en el apartado anterior. Las cartas de referencia, yo, bueno, nosotras os recomendamos que elijáis a personas que os conozcan bien, que os escriban una buena carta. No es necesario que sea en inglés, o sea, si es en inglés, bien, pero es mejor que sea una buena carta escrita en español que una carta muy pobres que no digan nada sobre vosotros en inglés, ¿vale? Entonces, compartir con vuestros referentes vuestro proyecto, qué queréis hacer, que sea alguien, que sean personas que os conozcan bien y que puedan decir cosas de vosotros que os diferencien también del resto, ¿vale? Entonces, eso se me ha pasado, así que también muy importante. Nosotros seremos las personas que nos pondremos en contacto con vuestras personas de referencia, enviándoles una plantilla, la cual ellos tendrán que rellenar. Y, y creo que aquí ya no me dejo nada más. Entonces, mi consejo es que empecéis cuanto antes, ¿vale? Sobre todo con vuestro proyecto y con la búsqueda de institución donde queréis pedir vuestra carta de invitación, porque esta parte, aunque tengáis de plazo hasta el 12 de enero para presentar la carta de invitación o de admisión, eh, es la que suele requerir más tiempo y luego el proyecto pues tiene que ser algo trabajado, ¿vale? Muy bien. Pasando a la siguiente diapositiva, aquí tenemos una serie de buscadores de programas por especialidad, ¿vale? Todos estos enlaces los tenéis disponibles en el apartado de preguntas frecuentes, ¿vale? En el documento de preguntas frecuentes al que os he recomendado antes que accedáis y os recomiendo de nuevo que accedáis porque
tenéis recursos como estas, que son páginas web pensadas para buscar y comparar programas de estudio, ¿vale? Sobre todo de tipo artístico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos buscadores de programas de Visual Arts, Fine Arts, de History and Museum Studies, de Administration, Theater, Dance, Music, ¿vale? Hay millones de buscadores de programas, aparte del que Victoria también, perdón, Victoria, el que os compartió era para aseguraros de que una institución fuera acreditada, y eso también muy importante a la hora de buscar vuestra institución de destino, ¿vale? Luego, en la siguiente diapositiva, vale, esta Victoria, si quieres, la podemos pasar porque es justamente la misma. Exacto, perdonad. Entonces, en esta diapositiva tenemos dos apartados, ¿vale? Entonces, si tenéis cualquier pregunta sobre la convocatoria, por favor, tenéis que escribir a registro@fulbright.es, recordando que Fulbright con una sola L, ¿vale? Porque se puede dar el caso de que vayáis muy rápido y jamás nos llegue esa consulta. Y luego, en caso de que tengáis alguna duda más específica sobre estudios en Estados Unidos, universidades, instituciones, lo que sea, ¿vale? Podéis contactar con nuestra asesoría académica, Education ESA, a través del formulario que os comenté previamente en la página web, ¿vale? En la parte superior derecha, derecha para vosotros cuando veis la página web. Vale, entonces como veis aquí, estamos en todas las redes sociales. No os olvidéis de seguirnos. En las redes sociales compartimos historias de nuestros becarios, próximos eventos, oportunidades y muchas novedades. Entonces, si queréis descubrir más sobre el mundo Fulbright y no perderos nada, os recomendamos que nos sigáis. Y algo muy interesante es visitar nuestro blog, ¿vale? Que es una ventana a experiencias reales, consejos útiles y toda la actualidad sobre el programa, ¿vale? Ahí tenéis las voces de los becarios que mejor que ellos no nadie, ¿no? Vale, pasando a lo último, vamos a dar paso, estamos muy contentas porque tenemos en esta sesión a un ex becario recién llegado de Estados Unidos, Manuel Mata Piñeiro, mm, que bueno, aquí lo tenemos, así que bienvenido, Manuel, va a hablar un poquito, va a contar su experiencia. Así que yo Hola. ya me callo y sí, te escuchamos. Te Hola, no sé escuchamos, Manuel. Vale, Bienvenido. muchas gracias. ¿Qué tal estáis? Todo muy Muy bien. bien. Todo muy bien. ¿Vas a quedar Ah, en pantalla? no, yo no he preparado ningún PDF ni nada, pero era por comentar así un poco. Perfecto. eh, También creo que a lo mejor si tienen alguna duda directa, táctica, que, ¿sabes? Que me puedan preguntar a mí, pues perfecto. Que se la respondo en un momento. Yo de las cosas que estaba diciendo Marta, creo que lo más importante, desde el punto de vista de alguien que ha pasado por el proceso, es que todo sea muy coherente, tanto el proyecto que presentéis para la beca, como las cartas de invitación, como la carta de recomendación que os hagan, etcétera, ¿no? Como que al final yo creo que cuando las personas que están evaluando os vayan a ver el proyecto y valorar quién entra y quién no, se va a ver muy claro quién tiene las cosas claras con respecto a lo que quiere hacer y por qué quiere hacerlo, ¿no? Yo los becarios que he conocido de otras promociones y los que estaban conmigo el año pasado y los que conocí también de forma puntual en el encuentro de Madrid, que bueno, ya os habrán explicado igual cuando yo no estaba, que hay una especie de orientación antes de la salida que es muy útil. Todos esos becarios tenían estaban muy enfilados, ¿no? A una cosa muy concreta que querían hacer, que querían perfilar sea de su trayectoria académica o sea de su trayectoria artística, como fue mi caso, ¿no? Em, y creo que se notaba como mucho, ¿no? Que todas esas personas iban como muy sin duda, ¿no? Sin intentar conseguir la beca por tirando a ver dónde les tocaba, etcétera, ¿no? Que estábamos todos un poco a tiro fijo. Y creo que eso es lo mejor que podéis hacer cuando pidáis cartas de invitación a una universidad estadounidense, que como decía Marta es un proceso que puede ser el más largo de todos porque tienes que esperar a que te respondan, a veces no responden nunca y básicamente tienes que estar probando y probando y probando, ¿no?
Yo sería muy claro cuando hablase con estas personas con respecto a vuestro proyecto y a por qué la habéis elegido, a ellos en concreto, ¿no? Porque si es una persona de pintura y vosotros sois básicamente escultores, por ejemplo, y vais ahí porque nos quedan lugares a los que llamar, ¿no? A puertas a las que llamar, se va a notar eso, yo creo. Y lo digo porque cuando estaba allí, por ejemplo, hablé con algunos profesores a los que le llegaban todos los años solicitudes de cartas de recomendación y que muchas no tenían ningún sentido, ¿no? Que me lo comentaron ellos directamente. Esto en mi universidad específicamente, de School of Visual Arts. Y yo creo que lo mejor que podéis hacer es ir al directorio de profesores de la universidad a la que queráis ir y ver qué profesores eh, tienen similitudes curriculares con vosotros, intereses comunes y no ir simplemente a por la universidad, sino ir a por el profesor en concreto, que es la persona que va a estar en contacto con vosotros y la persona que os va a ayudar sea, bueno, completar vuestra experiencia de la forma más sólida o poneros en contacto con, daros acceso a, ¿no? Ese son el tipo de cuestiones que luego van a marcar la diferencia cuando estéis allí. Y, y con respecto a las cartas de recomendación, yo diría lo mismo, que es un poco más fácil conseguirlas, ¿no? Porque todos tenéis conocidos que os quieren mucho y que van a estar encantados de escribirlas, pero de nuevo yo creo que la carta de recomendación también tendría que tener un sentido, ¿no? A por qué esa persona os está recomendando en este proyecto concreto. Que intentéis ser específicos, es mi consejo en cuanto a, ¿qué dice aquí? Sí, me pregunta aquí Juan Manuel Forneas que si es el profesor y no la institución la que da la carta de admisión. Yo me refiero a la carta de invitación por la que os están, digamos, invitando allí como lo que sea, ¿no? En calidad de lo que sea. Es cierto que luego a lo mejor la carta la escribe el provost o el decano o el jefe de departamento o quien sea, pero vuestro responsable va a ser un profesor concreto y ese profesor es el al que vosotros le tenéis que pedir esto, ¿no? Bueno, al menos es como yo lo hice, no sé si a lo mejor lo hice un poco yendo por la tangente, pero yo, por ejemplo, escribía dos departamentos distintos de la School of Visual Arts y Charles Traub y Mark Drive, que eran mis contactos allí, los que me invitaron, ¿no? Digamos, a esos departamentos. No firmaron la carta, la firmó el provost, que es la persona bueno, que está al cargo de ese tipo de cosas. Y bueno, básicamente creo que eso es lo que me preguntas, ¿no? Y sí, tienes que ir a por el profesor, pero la carta seguramente no te la escriba él, ¿no? Que es bueno, es como funciona. Y bueno, yo os diría que aprovechaseis mucho si tenéis suerte y podéis pasar a la siguiente fase y demás, y estáis en disposición de ir a las jornadas de orientación, que aprovechéis mucho esos días porque estáis en contacto con personas que han estado allí, con personas que solo os quieren ayudar y os van a resolver todas las dudas y eso es muy, muy, muy útil. Ahora bien, sí, también tenéis que llevar vosotros los deberes hechos, porque, bueno, es un proceso de pedir el visado, tenéis que estar muy atentos a todo el proceso, pero yo creo que todo lo que podéis necesitar a nivel orientación está bueno, supongo que aún está la guía, ¿no? La guía online en la web de Fulbright, ¿no, Victoria? Que no sé si sigue ahí. Ah, lo que pasa es que no tienen acceso hasta que tienen la beca. Bueno, pues si os dan la beca, pues tendréis acceso a una guía online que yo os digo que es muy tranquilizante poder tener acceso a eso, porque en todo, en cualquier parte de estás allí, en cómo hago esto, pues está todo señalado y tenéis que estar tranquilos, pero tenéis que hacerlo bien, como lo pone allí. Eh, ¿Algún profesor personalmente? Sí, claro, supongo que si conoces a un profesor y tienes la suerte de que te puede invitar, pues claro, yo no conocía a ninguno. Y normalmente es mandarles correos a los correos del directorio que hay en la web de la universidad, Juan Manuel, pero no sé si conoces alguno, pues supongo que ya está. Mejor para ti. Manuel, yo quería preguntarte, ¿cómo decidiste tú a qué universidad ir? ¿Hacer un qué? Perdón, que no te entendí. ¿Cómo hiciste tú la búsqueda de la institución de destino? ¿Por Bueno, dónde?
Yo tuve suerte porque me habían recomendado otro becario, Ventura, que estaba en el vídeo este, me recomendó mucho su escuela y me comentó cómo funcionaba, me interesó mucho y lo que hice fue ir al directorio y buscar personas que tuviesen afinidades bueno, yo en mi caso iba a hacer una ampliación de mi investigación doctoral y entonces pues busqué gente que fuese afín a mis líneas de investigación y a mis líneas de investigación artística. Y básicamente fui al departamento de foto, por ejemplo, y dije, ¿qué persona ha trabajado con el retrato cotidiano, con el fotolibro? ¿Quién tiene experiencia en esto, no? Y ahí fui como buscando específicamente quién podía compaginarse con mi investigación. Eso fue un poco, pero eso que yo en mi caso fui recomendado, ¿sabes? Sí que había pensado en otras instituciones, pero como las dudas que tenía o las cosas que esperaba encontrar, Ventura ya me dijo, aquí funcionan y está todo muy bien", pues ya probé suerte en la Escuela de Visual Arts porque además estaba una chica que era la mayor experta en uno de los campos de mi investigación, otra persona que había publicado fotolibros, bueno, en fin, que me fue ideal de repente, ¿no? Fue un match instantáneo, pero yo diría, ¿cuál es la universidad a la que queréis ir y que tiene sentido para vuestro proyecto? Y una vez allí, comprobar si existe algún profesor que se adecue a lo que vosotros podéis o necesitáis encontrar. ¿Y qué más? Bueno, decís, yo cuando estaba en esta presentación como que me pasé un poco por alto la importancia del seguro médico que comentabais antes, cuando me tocó a mí estar escuchando, ¿no? y viendo el PDF. Y la verdad es que es un alivio gigantesco tener un seguro médico en Estados Unidos. No os podéis hacer una idea de que todos los estadounidenses con los que podréis estar en contacto viven un poquito, ¿sabes?, asustados por la idea de romperse una muñeca o caer enfermo durante unas semanas. Yo en mi caso no tuve la necesidad de usar el seguro durante el tiempo que estuve allí, pero sí que, por ejemplo, Xavi, que estaba en Nueva Orleans, se rompió la cadera jugando al fútbol con unos compañeros y eso habría sido una especie de pesadilla, una especie, no, una pesadilla total si no hubiera tenido el seguro médico de la Fulbright bueno, vamos, que no lo paséis por alto porque es como es una gran cosa, ¿no? Y estar tranquilos con eso, porque a mí me parece que es uno de los grandes, grandes fuertes de la beca. Y yo, más allá del proceso, y diría que cuando estuvieseis allí os dejaseis ir con vuestro entorno, no vayáis, que no fueseis como voy a hacer esto de esta forma concreta, porque lo que es interesante de la Fulbright es que te permite explorar un entorno, eh, que te permite ser pues no un turista, sino un invitado, ¿no? del país. Estás como formando parte de un ecosistema del que de repente en el que puedes incidir, en el que puedes hacer aportaciones y dejarte contaminar por perspectivas ajenas y todo esto. Y yo en mi caso, por ejemplo, tuve 4 exposiciones, ¿no? que hicimos en Nueva York. Dos de ellas surgieron de la School of Visual Arts y dos de ellas surgieron a partir de, ¿sabes?, de dejarme contaminar un poquito del entorno, de lo que estaba pasando. También os diría que yo he visto como personas que cuando van se ciñen a lo que están haciendo, quiero decir, se ciñen al departamento en el que están, por ejemplo. Y cuando estás en la vida universitaria estadounidense es mucho más divertido pues hacer un trasvase del departamento. Yo, por ejemplo, estaba en el de Bellas Artes y el de fotografía, pero me puse en contacto con los departamentos de curaduría y de prácticas curatoriales. Entonces, de ahí me surgieron oportunidades relacionadas con ambos departamentos y contactos muy interesantes y demás. Sé que mi consejo, en resumidas cuentas, es que aprovechéis al máximo a la gente con la que contactéis allí y a la que podáis conocer, porque al final es lo importante, ¿no? Establecer una red de amistades, de contactos profesionales y ampliar vuestras perspectivas, más allá de ir a hacer una cosa concreta, que la tenéis que hacer, por supuesto, porque va a ser vuestro trabajo con la beca y eso tenéis que hacerlo, pero lo podéis hacer ampliando un poco el prisma de visión de lo que vosotros esperabais, ¿no? Hay un becario en concreto que yo conocí que se ciñó un poquito más a lo que tenía que hacer en su departamento
y sí que es verdad que trabajó mucho, trabajó muchísimo y adoró estar en el departamento, adoró todo el trabajo que hizo una gran labor, ¿no? Pero no experimentó tanto Nueva York, por ejemplo, ¿no? Cuando comparamos experiencias una vez terminada la beca. Y yo os diría que es tan importante la universidad a la que vais como la ciudad que escogéis, porque vais a estar viviendo allí, o sea, la ciudad es otra cosa que va a colaborar en vuestro proyecto y me parece tan importante como la universidad y los profesores que escojáis por qué una ciudad y por qué esa ciudad en concreto para vosotros. A mí me parece como muy importante esto. Y no sé qué más puedo comentar, Victoria, no sé si me estoy saltando algo. ¿Cómo cómo preparaste la entrevista personal y cómo fue la experiencia de la entrevista? Pues mira, yo la entrevista me lo pasé muy bien, porque fue muy divertido, porque me parece que cuando tú estás haciendo un trabajo, un proyecto que realmente te interesa, ¿no? Y que estás como deseando hacer, cuando te pones enfrente de personas que te preguntan por ese proyecto y están interesadas y se lo han leído de cabo a rabo y tienen como cuestiones muy concretas que quieren que les resuelvas, la diferencia entre si vas a estar a gusto o a disgusto es en si a ti te apetece mucho hacer el proyecto. Entonces, yo me lo preparé disfrutando de la parte del proyecto, ¿sabes? Como la entrevista, como que creo que me la preparé, o sea, o que me colé de espantos, ¿sabes? Disfrutando la parte del proyecto y haciendo un proyecto que yo necesitaba hacer. Entonces, os diría que si estáis como pensando entre un proyecto y otro que tiene más sentido, para mí lo que tiene más sentido es que hagáis el proyecto que más os va a hacer disfrutar. Porque es verdad que luego os vais a enfrentar a un comité que os va a hacer preguntas muy concretas y que va a ir a ver si de verdad, sabéis de lo que habláis y a ver si tenéis lagunas, etcétera. Y yo creo que las lagunas se suelen eliminar cuando hay disfrute. Entonces, no sé, ¿sabes? Claro, evidentemente luego te documentas y demás para hacer el proyecto, ¿no? Pero eso es parte del proyecto. Yo creo que la forma esa de prepararte la entrevista es disfrutando la parte de proyecto. Y Yo te, yo tengo una pregunta, Manuel. dime, ¿Y qué te traes? ¿Qué te has traído de allí? ¿Con qué te quedas? Ya has contado muchísimo, ¿no? Pero ¿qué dirías que es, no sé, qué es lo que te has traído de allí? ¿Qué impacto has tenido a yo tu me he traído vuelta? a la gente, ¿sabes? Como que al final estás allí, estás en una ciudad y es verdad que cuando vienes estás cargado de experiencias, de todo lo que has hecho, ¿no? De lo que has visto, que te impresiona mucho, porque yo qué sé, a mí Nueva York, por ejemplo, me impresionaba mucho a nivel, ¿sabes? Hipotético, ¿no? Cuando esté en Nueva York, ¿qué me va a pasar, ¿no? Y luego ves allí cosas que reconoces, que te puede pasar en Los Ángeles, te puede pasar en Boston, te puede pasar en todas partes. Pero realmente yo lo que me traigo es la gente, ¿sabes? La gente que conoces allí, con la que entablas relaciones de amistad, relaciones profesionales y que hay un feedback muy enriquecedor, porque sois culturas enfrentadas en muchas cosas, ¿no? Estás hablando, yo, por ejemplo, recuerdo estar hablando con un pintor y que me preguntase, oye, ¿cómo es que el gobierno esté en tu vida? ¿Sabes? ¿Cómo se siente que el gobierno esté en tu vida, ¿no? Y estás hablando de arte, pero estás hablando de arte desde mundos distintos o desde perspectivas sociales muy distintas Ujú. y yo creo que lo que más me llevo es la interacción tanto con las personas de la universidad como con las ajenas a la universidad y ese tipo de enriquecimiento en la perspectiva de cómo piensan las personas, ¿no? En mi caso, en Nueva York lo escogí porque había muchísimo inmigrante, ¿no? Muchísima nacionalidad, es la ciudad más con más diversidad del mundo, entonces sí que yo encontré eso, ¿no? Como mi proyecto estaba que quería, ¿sabes? Encontrar gente, docenas de nacionalidades y Variedad. interactuar con Ujú. ellos. Y es verdad que luego tuve la oportunidad de hablar con, pues no sé, con un director de cine iraní, con una chica que investigaba la comida que era de Moscú, ¿sabes? Con una curadora holandesa, y entonces yo me he traído eso, ¿no? Como esa riqueza de gente haciendo cosas muy distintas en el mismo sitio. Eso es lo que me he traído yo. Muy Y bonito. bueno, no sé, fue muy agradable, la verdad, sí. Sí. Y no sé si Maravilloso. las personas de aquí tienen alguna pregunta en concreta, ¿sabes? De cómo afrontar las cosas. A ver. Y aprovechar porque Manuel se tiene que ir dentro de un poquito. Luego pasaremos a contestar todas las preguntas, pero si hay alguna
concreta para Manuel. Dice, yo tengo una pregunta. Cuando hablas de proyectos, se sobreentiende que tu proyecto era de investigación, pero entiendo que puede ser un proyecto fundamentado en formación, en una especialidad artística, ¿no? Me pregunto cómo Mm. sostener una defensa de la candidatura si tu pretensión principal es aprender y ampliar tus conocimientos en una materia que podrás traer de vuelta a Galicia. Sí, bueno, mi proyecto estaba fundamentado tanto en la parte artística, por ejemplo, como en la de investigación, ¿no? Yo venía de una tesis doctoral, pero también venía de 3 años de trabajar en una editorial y de investigar el formato libro, etcétera, ¿no? Y bueno, parte de mi proyecto era una parte importante que todos tenéis que tener en cuenta es cómo dais un feedback, ¿no? A la vuelta. Mi feedback estaba fundamentado en dar talleres, ¿no? Con cosas que yo he, ¿no? Como digamos los fundamentos que he extraído, extrapolado y pulido, el estar allí en cuanto a fotografía, en cuanto a escritura, en cuanto a la figura del outsider en la literatura, ¿sabes? Bueno, distintos elementos. Y también, en mi caso, está proyectada la publicación bueno, si son suerte, dos, ¿no? Dos títulos con los que poder trasladar lo que he aprendido allí. Yo creo que es una cosa que tenéis que considerar dependiendo del formato de vuestro proyecto. En mi caso es fotografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, una forma de traérmela de vuelta es hacer un proyecto fotográfico que demuestre lo que he aprendido allí o lo que yo considero que debo trasladar y exponerlo aquí, ¿no? Cosa que yo hice, por ejemplo, el mes pasado, ¿no? En Coruña. Pero hay otros autores que hacen escultura, ¿no? O que hacen cómic, yo qué sé, o que son performers, cualquier cosa. Para mí una forma de traerlo de vuelta sería diseñar una performance allí que poder instaurar aquí. O, ay, ¿cómo se llama el chico que está allí ahora? Que hace Iván, ¿Cómo? Iván, Iván Iván. Pues Iván lo que está haciendo está investigando la figura del clown y cómo, ¿no? Cómo ampliar sus conocimientos de lo que es, eh, bueno, no sé, el clown en general, creo que era su proyecto. Entonces, cómo luego aplicar eso que aprende allí en hospitales gallegos, ¿no? Ese era un poco su proyecto. Cada uno creo que tiene que pensar eso. En mi caso es desde el libro y desde el formato expositivo y también desde el formato taller, pero cada uno tiene que pensar lo que tiene más sentido con su proyecto porque todos jugamos en ligas distintas en lo que se refiere al formato. Y el sentido que tiene el proyecto de Iván es irse a hospitales, el mío es publicar un libro, ¿sabes? Es un poco de cada uno, ¿no? Yo creo. Sí, Manuel lo ha explicado bien. A ver, yo quería añadir que si dais el documento de preguntas frecuentes que está colgado en la web, os damos ideas de cómo preparar el proyecto. ¿Sí? Es fundamental que habléis un poco de vuestra trayectoria, de lo que habéis hecho hasta ahora, de en qué aspectos os habéis formado, qué aspectos os interesa, y ver cómo esa formación previa se relaciona con lo que queréis hacer con Estados Unidos, porque lógicamente va a ser una continuación de lo que vosotros estáis haciendo en España, en Galicia. ¿Eh? Entonces, esto puede ser un proyecto de investigación como el de Manuel, o puede ser ir a tomar clases, porque si tú estás muy interesado en danza, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es formarte en una técnica específica en la que no has tenido oportunidad de formarte, porque en España no lo hay y lo que tú quieres hacer luego a la vuelta es enseñar esa técnica a otras personas o aplicarla en las actuaciones, en las comedias, en las compañías con las que vayas a trabajar tú en el futuro, ¿no? O sea, hemos tenido de todo. Hay personas, pues, con lo que decía Manuel, ¿no? Lo que hacen lo que él ha dicho, o también hay una persona que quería hacer una enciclopedia de danzas urbanas, danzas modernas. Hay quien quiere ir bueno, tenemos una persona que hizo vestuario, que ella es buenísima en tema de vestuario de cine, ¿no? Pero quería aprender una serie de técnicas para arreglar o para darle la vuelta a los vestuarios que podías tener preparados y que no te servían y cómo reciclarlos, digamos, darles una nueva vida y tal. Y bueno, pues había en Nueva York un sitio que se dedicaba específicamente a este tipo de cosas. Entonces, las posibilidades son infinitas. Pero volvemos a lo de siempre, que ya lo decía Manuel antes, es que lo fundamental es que tengáis claro lo que queréis hacer.
que tengáis un proyecto sólido y que os apasione. Si tenéis eso, vais a saber venderlo, porque es que lo vais a vivir, os va a salir de dentro, vais a convencer al que sea que tenga enfrente de que es que lo que vais a hacer vosotros es lo más importante del mundo, porque para vosotros es lo más importante. Y ese convencimiento, esa pasión, es la que tenéis que vender al comité de selección. Pensad que ellos hay representantes de la Junta, pero también, digamos que la voz y voto fundamental es el de los antiguos becarios Fulbright, como Manuel, que han disfrutado de esta beca y han vuelto y ahora participan en los comités de selección. O sea, ellos son artistas como vosotros que estuvieron aquí a este lado hace muy poquito tiempo, que saben muy bien lo que supone la beca, que saben lo que les suponía a ellos y que van a saber detectar si para vosotros también es realmente vuestra pasión. Sí. Creo que lo has resumido muy bien, Victoria. Muchas gracias. Bueno, a ver, no sé si tienes alguna pregunta más concreta para Manuel, que creo que va a tener que irse. Y si no, pasamos a las preguntas generales que podemos contestar Marta y yo. Todo en Bueno, orden. empiezo con las preguntas y te quedas un momentito a ver si pregunta alguien algo más, ¿vale? Vale. Muy bien. A ver, Alba preguntaba, dice, si quiero pedir la beca para el curso escolar que viene y termino este año el grado en la universidad, es decir, hasta aproximadamente junio no obtendría mi titulación, ¿podría solicitar beca en esta convocatoria presente? Sí que puedes solicitarla porque en este programa en concreto no pedimos que se tenga completo el grado, ¿sí? Se va a evaluar o bien tu formación académica o bien tu experiencia profesional, tu formación artística en el aspecto más amplio, ¿vale? Es verdad que a lo mejor si no tienes todavía el grado terminado, eres muy joven, todavía no tienes mucha experiencia profesional, pues a lo mejor estás un poco en desventaja en ese aspecto respecto a otros candidatos. Pero insistimos, lo que más se valora es el proyecto. Si tu proyecto, lo que quieres hacer, está claro, está bien trabajado, está bien defendido, puedes pedirla y obtenerla sin ningún problema. Vale. Y quería preguntar sobre lo que se ha comentado sobre la beca no pudiendo cubrir las tasas o el precio de la matrícula. Sí, esto es importante. A ver, si cuando leáis la convocatoria veréis que hay una partida que es la asignación mensual, que dependiendo del destino puedes ir desde 2.831 hasta $4.300. Como comentaba Marta, estas asignaciones se han subido mucho en los últimos años, porque lo que ahora es, por ejemplo, me voy a Nueva York, porque es donde vais casi todos, ¿vale? Nueva York, Boston, California, los sitios más caros, reciben en este momento $4.300. Hace 2 años recibían $2.925. Quiero decir, es una asignación mensual mucho más generosa que hace nada. Entonces, la beca contempla esta asignación mensual y contempla la ayuda de viaje de ida y vuelta, que es una bolsa, ¿vale? Lo que no contempla es ayuda para matrícula o tasas. Con lo cual, si lo que queréis hacer es un certificado o un conservatorio, un curso de esto, digamos, de 8, 9, 10 meses de duración, es importante que consideréis lo que cuestan estos cursos, porque suelen costar entre 12 y $15.000 más o menos, dependiendo, ¿no? Y dependiendo si queréis cogerlo completo o algunos os permiten coger cursos sueltos, con lo cual a lo mejor en lugar de 15.000 os vais a 8.000, $9.000. ¿Sí? Entonces, por una parte, es muy posible que de esos $4.300 que vais a recibir mensualmente podáis apartar una parte todos los meses para pagar esa matrícula o tasas. Pero a la hora de pedir el visado, vais a tener que demostrar que disponéis de fondos para pagar esa matrícula y tasas. Esto no quiere decir que luego vais a tener que poner ese dinero, pero el visado exige que cuando vais a Estados Unidos esté todo controlado, digamos, ¿vale? Entonces, tenéis que tener claro que no vais a recibir más dinero que el que aparece en la convocatoria. Con lo cual, a lo mejor, dependiendo de vuestras circunstancias personales, os interesa mirar también el coste del programa que queréis hacer para iros a un sitio más caro o no tan caro. Si no lo he explicado bien, no lo vais a preguntar.
Sí, yo creo que es importante también que vayan con la idea de que tienen que gestionarse ellos como la asignación mensual, porque no sé si la sigues haciendo mensual o trimestral, pero Nueva York, Los Ángeles son ciudades carísimas en las que hay que tener mucho ojo con cómo distribuyes tu dinero y si además tienes que pagarte las tasas y el proyecto, es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta, porque de repente os vais a ver bien pagando una habitación que es para los estándares españoles excesivamente cara y no podéis ir con, ¿sabes? Con eso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me sorprendí mucho, ¿no? Llegué allí y la habitación más barata eran 1.500 1.600 una habitación, un piso compartido, ¿no? Entonces, yo qué sé, son cosas que tenéis que gestionar bien, yo diría, ¿sabes? Como ir con una idea de serenidad económica fuerte, ¿no? Para poder gestionaros bien. Una vez dicho eso, el dinero es más que suficiente, el que da la Fulbright es mucho más que suficiente para vivir con todas las comodidades y hacer todo lo que necesitáis hacer, pero tenéis que ir con una mentalidad, pues eso, serena, ¿vale? Hay que saber administrarse y ser conscientes de que esto es una beca. O sea, no vais a ahorrar ni a haceros ricos ni a vivir por todo lo alto, ¿vale? Vais a vivir bien, digamos, bien. Todo el mundo normalmente es verdad que están, pues se llama compartiendo piso, porque una habitación con dos o tres compañeros de piso. Normalmente no es en Manhattan, pero puede ser en Brooklyn, puede ser en Sí. Queens, ¿vale? Pero bueno, a todo el mundo le compensa. Dicen que no es para tanto. No, no es para tanto, simplemente es quitarse la idea de que no vais a estar viviendo al lado de Central Park vosotros solos, ¿sabes? Como pero con la beca se vive estupendamente, es un lujo, o sea que simplemente eso. Yo me tengo que ir, ¿vale, Victoria? Pero os dejo aquí Fenomenal. No sé si ha entrado alguna otra última pregunta para ti. Creo que no. No, no No, hay. no. Oye, pues Manuel, muchísimas gracias, de verdad. a vosotros, y mucho ánimo a los Muchas becados, gracias, Manuel. Muchas gracias. Chao. encantado de Adiós. hablar con Chao, vosotros. Manuel. Chao. A ver, aquí Juan Manuel pregunta si el Fulbright ha añadido extra para matrícula. Ya acabo de explicar que no. El tipo de acreditación que necesita la escuela puede ser regional, nacional o para las artes, ¿vale? Tiene que ser, vamos a ver, que un estudiante extranjero pueda ir con un visado J1 y, y poder matricularse en cursos. Si tenéis ya alguna idea concreta de dónde queréis ir y no conseguís la información, podéis poneros en contacto con nuestra asesoría académica, como os ha dicho antes Marta, a través de la página entrada de fulbright.es y plantearles la pregunta y desde ahí también os pueden ayudar. No es que una universidad tenga que estar certificada para dar visas. El visado va a ser el visado Fulbright, ¿vale? Lo que pasa es que el visado Fulbright tiene que cumplir ciertas condiciones, como cualquier otro visado. Entonces, lo que tenéis que preguntarles es eso, si está acreditada y en este caso si está regional, nacional o para las artes. Y eso nos lo comentáis y lo vemos. Dice, por último, en la solicitud entregamos los programas que nos interesan y ya como máximo de dinero entregamos la carta de admisión. Si nos admiten en varios sitios, entregamos la que más nos interesa. Eh, sí, sí. O sea, en la solicitud debéis mencionar los programas que os interesan y en enero, o como os decía, excepcionalmente algo más tarde, las cartas de admisión o de invitación. Si tenéis más de una, mm, presentadnos todas, simplemente nos indicáis en qué orden nos interesan más estas instituciones y ya, si os damos la beca, vamos trabajando con vosotros para centrar. ¿Digo yo, Marta? Dice, Sí, cuando habléis de países por ahí, cuando habléis de países, Eh, sí, dime, dime. venga, tú. Es que estaba viendo, porque estabas contestando la pregunta de Juan Manuel, ¿no? Sí. Vale. Y la última pregunta que veo es ¿cuándo suelen ser las entrevistas o hemos saltado alguna? Perdón. Hay bastantes, sí. A ver, hay una Vale, pregunta también por el proyecto y la coherencia. Si mi principal objetivo es a formarme, debería tener un proyecto aparte sobre el que aplicar mi vale. formación. Bueno, esto creo que ya lo hemos contestado antes, ¿no? Sí, Sí, con Manuel. sí. Ujú.
Vale, dice, el profesor es quien tiene que dar la carta de admisión y no la institución. O sea, la carta de admisión te la hace una persona de esa institución, es decir, puede ser el jefe del departamento de la investigación, de esa línea de investigación, puede ser, como ha dicho Manuel, el decano de la universidad. O sea, vosotros lo que tenéis que hacer es poneros en contacto con la institución a la que queráis ir y solicitar esa carta de admisión, ¿vale? La persona muchas veces, o sea, en algunas cartas sí que aparece, por ejemplo, Juan Manuel va a estar trabajando en una investigación con la profesora tal, 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 en un proyecto de tal, tal, tal. No necesariamente la carta a lo mejor la hace esa profesora, pero sí que aparece el nombre de la persona con la que vais a trabajar, ¿vale? Creo que no me he dejado nada ahí. Y, y entonces también preguntas si no conoces al profesor personalmente, entiendo que puedes contactar con el profesor. Efectivamente, las universidades de Estados Unidos o las instituciones, como he dicho antes en la presentación, están acostumbradas a ese contacto a puerta abierta de decir, hola, mi nombre es tal, mm, me encantaría eh, hacer un proyecto de investigación aquí, tal, explicándole los motivos bien desarrollados y están acostumbrados a recibir o sea, cartas o mensajes de personas que no conocen, ¿vale? Entonces eso no os preocupéis porque no tenéis que tener un contacto específico de una persona en Estados Unidos. Que conocéis a alguien y queréis trabajar con esa persona, fenomenal, pero si no lo conocéis, tampoco pasa nada. Lo importante es que esa institución se alinee con lo que vosotros queréis hacer con vuestro proyecto, ¿vale? Luego hay Oye, otra, dime. no, no, te iba a pasar que Cecilia pregunta cuál es el perfil de las personas que redactan las cartas de recomendación. A ver, aquí lo importante es que sean personas que os conozcan en vuestro desempeño profesional, ¿vale? O sea, que os conozcan en relación al proyecto que vais a presentar y que estén dispuestas a escribir una carta hablando lo más posible de vosotros de una forma personal, especificando por qué ellos creen que os merecéis la beca y por qué creen que le vais a sacar partido a esa beca, ¿vale? Entonces pueden ser si estáis terminando un grado, puede ser un profesor universitario. Si estáis formando parte de una compañía de teatro o de cine o de danza, pues puede ser el director de la compañía o uno de de vuestros compañeros que tengan más experiencia, ¿vale? O, pues eso, gente que os haya conocido profesionalmente en el ámbito que os interesa. Ese es el perfil de la persona que os debe firmar la carta de recomendación. Proyectos ya lo hemos contestado. Hay una pregunta sobre cuándo son las entrevistas y si son en febrero. Las sentencias están previstas en febrero, probablemente a finales de febrero. Lo que pasa es que ahí tenemos que ponernos de acuerdo con la Junta y no podemos dar una fecha más clara de momento, pero están previstas durante el mes de febrero, sí. A ver, Juan Manuel dice que tienes que tener un mínimo de ahorros demostrable. No es que tengas que tener un mínimo de ahorros demostrable, porque si tú vas a hacer investigación y la institución a la que vas no te cobra tasas, no tienes que demostrar absolutamente nada. Pero si quieres hacer un programa de formación que tiene un coste de matrícula, pues eso, aunque sean de $15.000, pues entonces tendrás que demostrar que dispones de alrededor de 12.000 euros, al cambio de lo que viene a ser, dependiendo, ¿no? Para demostrar que sí que puedes hacer frente a esa, a ese coste. Pueden ser ahorros personales, puede ser de tus padres o de familiares que te los presten. Puede ser que hayas pedido un préstamo y tengas dinero. Entonces, no es que te necesites tener ahorros, necesitas tener ahorros dependiendo de lo que vayas a hacer. Y luego, insisto, si vosotros os vais a administrar bien y a lo mejor os sobran pues 500 euros todos los meses de la asignación mensual y vas a estar allí 10 meses, pues ya tenéis $5.000 para
tasas y matrícula, ¿vale? Con lo cual no vais a tener que utilizar todos los fondos personales que hayáis demostrado para esto. Pero de cara al visado hay que demostrarlo. Eso sí, ¿vale? Dice, ¿qué tipo de acreditación necesita la escuela? Ya lo hemos dicho, una acreditación nacional, regional o para las artes. No tiene que ser una universidad. Os hemos enseñado antes las diapositivas de las instituciones donde ha ido gente. Ahí hay academias, hay universidades, hay centros de arte, instituciones musicales, hay un poco de todo. Entonces, lo que tiene que ser es certificada no por el gobierno de Estados Unidos para dar visa, no. Tiene que estar certificada por el DAPIP o sea, por el órgano que concede las acreditaciones, es una especie como el Ministerio de Educación, digamos, ¿vale? Para impartir clases. O sea, es para estos, digamos que ellos, el DAPIP lo que justifica es que se cumplen con unos estándares de calidad determinados. Y eso es lo que es necesario. Comentado. Dice Sandra pregunta, ¿podrías expandir la información sobre cómo se gestiona un proyecto de investigación allí, por favor? Es decir, contactas con una persona que sea tu tutora o algo por el estilo y puedes desarrollarlo de manera autónoma. Vas a lugares concretos de interés o haces cursos, etcétera. Mi duda es cómo se combina y juega con todo o si tienes que estar de interina en alguno de los lugares. Sobre todo para las artes escénicas, que yo tengo claro por quién querría trabajar y lo que quiero investigar, pero tengo dudas sobre cómo plantearlo con respecto a los tiempos y las limitaciones de la beca. A ver, eh, lo que tiene que quedar claro es que no vas a ir, digamos, a perder el tiempo o a hacer turismo extendido. Entonces, la carta de invitación, sea para un certificado, para un diploma o para investigación, tiene que recoger todos los aspectos que mencionaba Marta en una diapositiva hace algún tiempo. Entre ellos, es fundamental que haya una persona de la institución que te extiende la carta de invitación que se comprometa a actuar como tu supervisora. ¿Sí? Porque en Estados Unidos para esto son muy serios y si se está comprometiendo a actuar como tu supervisora, se va a asegurar de que tengáis tutorías semanales, quincenales, eso ya tenéis que organizaros entre vosotros, ¿vale? Pero se va a ocupar de ver que realmente estás sacando provecho a la estancia y que estás utilizando el tiempo de la estancia para desarrollar el proyecto que tú has propuesto, ¿vale? Entonces, no es que tengas que estar de interina ni dedicar unas horas específicas a estar en la institución, o no, lo que se trata es que realmente el tiempo que estés, puedes tener mucha autonomía, pero vas a tener que, digamos, que rendir cuentas a un supervisor para determinar que realmente estás dedicando ese tiempo al proyecto. Bueno, creo que hemos terminado con Sé las que no hay más preguntas. preguntas. A No sé ver, si alguien tiene alguna más. en preguntas y respuestas veo que hay alguna. La carta de recomendación ya lo hemos hecho. Tal, tal. Mm, dice, si aplico para un visado de artista y me lo dan, tengo que tener necesariamente el visado de Fulbright y cambiarlo. Sí, si vas con una beca Fulbright, tienes que ir con un visado Fulbright, no puedes ir con un visado de otra institución. Tienes que ir con un visado J1 patrocinado por el programa Fulbright. Eso es imprescindible. Bueno, pues ahora creo que sí que hemos llegado al final del todo. Si no tenéis Creo. ninguna pregunta No. más. Nos quedamos sin ver el vídeo, pero la verdad es que se nos ha hecho muy tarde. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestro interés. Y esperamos veros en las entrevistas y más allá. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Buenas tardes. Chao.